Hola a todos y todas, les quiero dar la bienvenida a El Camino del Renacer, un canal creado para conectar con tu verdadero ser. Mi nombre es Valentina y el día de hoy vamos a hablar de los apegos o el apego. ¿Qué significa todo esto? Donde lo vemos en muchos lados a veces, el tema del apego. Y yo lo quiero representar con esta carta que aparece en muchos de mis consultantes, que es la carta de el diablo. ¿Ya? Cuando aparece a las personas obviamente les da miedo, ¿cierto? Por toda la connotación que tiene, por supuesto, el diablo. Pero es una carta que representa fuertemente los apegos, ¿ya? Y el apego, el ser humano va a tender a apegarse a todo aquello que le cause mucho placer o mucho rechazo. Esos son los apegos. Uno me va a generar avidez, es decir, voy a ir tras de eso que deseo mucho, o voy a huir de aquello que rechazo demasiado. Ambos son apegos, pero en distintas polaridades, y finalmente hacen que yo no sea libre, porque siempre voy a estar o alejándome de algo o atrayendo, o sea, o yo sintiéndome atraída a ese otro algo, pero son apegos y son la raíz del sufrimiento. Y esta carta aparece cuando hay un apego muy en el inconsciente, algo que nos está afectando profundamente en nuestra vida, creando estas relaciones de dependencia en base a apegos profundos que tenemos, sobre todo en el inconsciente. Porque aquí el diablo se representa, por ejemplo, con alas de murciélago, está en oscuridad. Entonces eso nos hace alusión a que están las sombras, está escondido. Todavía son cosas que nosotras tenemos quizás reprimido. Por lo general es reprimido, más que suprimido. Ya cuando hablo de suprimido, algo que nosotros sabemos que está, pero por lo general lo evitamos o dejamos que salga un poquitito, nomás lo otro lo tendemos a reprimir, ciertas emociones. Y bueno, generalmente terminamos con estas relaciones tóxicas, ¿ya? Relaciones de una excesiva dependencia que terminan en el fracaso por lo mismo. Entonces aquí, cosas importantes. A mayor apego, vamos a tener mayor miedo y vamos a ser por lo tanto más vulnerables. Aquí entonces, ¿qué es lo que debieran hacer? ¿Qué es lo que por lo general les recomiendo yo también a mis consultantes del tarot? Esta carta te está diciendo, mira, hay algo en ti profundo que está en tu inconsciente, que tú todavía no ves, que está manejando tu vida y que te está trayendo sufrimiento. Está creando relaciones tóxicas, relaciones de dependencia, pero hay un miedo ahí que hay que ver. Estos personajes lo que tienen que hacer es darse la vuelta y mirar al monstruo que hay ahí. Y ahora ya voy a pasar un poquito a otro tema que tiene que ver también con esta carta, pero esta carta abarca mucho, ¿ya? Seguramente la voy a volver a sacar en otros temas, pero vamos a hablar del sufrimiento. Porque esta carta nos habla de cuando reprimimos el sufrimiento, cuando no hemos sentido el sufrimiento y lo estamos reprimiendo, y eso genera un apego, genera miedos que los vamos a proyectar muchas veces en otras personas, pero en realidad son cosas que nosotros tenemos que ver en nuestro interior. Como siempre, todo es de adentro, no de afuera. Todo parte desde uno, no lo de afuera. Soy yo el creador de mi vida y yo proyecto hacia afuera lo que hay en mi interior. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del sufrimiento, que es un estado de conciencia según el doctor Hawkins. ¿Ya? Es un estado de conciencia egoico, ¿ya? Que nos va a generar enfermedad. Por lo tanto, hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que transformarlo. Yo tengo que poder darme vuelta, mirar a este monstruo
y sentir el sufrimiento. ¿El sufrimiento qué es? ¿Cómo se siente? ¿Es la tristeza? ¿Es el pesimismo? ¿Nostalgia? Un anhelo profundo también trae sufrimiento. Desear mucho algo y no tenerlo también se sufre. Estamos en sufrimiento cuando estamos decepcionados. Estamos en sufrimiento cuando nos sentimos solos, ¿ya? Todo eso calibra en el sufrimiento. Dolor, me faltó, desesperanza, nostalgia, angustia, decepción. Todo eso estamos calibrando, estamos conectando con el nivel de conciencia del sufrimiento, ¿ya? Que es un nivel energético que hay que vivir, que hay que transformar, que algo tiene que mostrarnos también. Es un nivel egoico, ¿ya? Estamos en ego. Pero esto siempre hay que sentir. El doctor Hawking decía que si tú estás de 10 a 20 minutos sintiendo un dolor desbordante, pero sintiéndolo sin juicio, permitiéndolo, un buen llanto, esta energía de sufrimiento ya se agota y no te moldea desde el inconsciente. ¿Ya? El sufrimiento también se siente mucho como nunca voy a superar esto. Este dolor nunca se va a ir. Eso es nivel de sufrimiento. Es estado de conciencia. A mí me ha pasado muchas veces. Como esto nunca se me va a pasar. Esto no se va a ir jamás. Ya, es sufrimiento. Estás en ese estado. Hay que permitirlo. Es muy importante permitir el sufrimiento. Porque si no, vamos a ser llevados de manera inconsciente por este diablo, nos va a tener encadenados y va a dirigir nuestra vida, pero en base a el sufrimiento. Y a mayor sufrimiento, o sea, cuando un dolor es muy fuerte, es muy grande. Hay personas que son muy, muy sensibles, ¿ya? Y algo que quizás a ti te duele poquito, a esa persona puede que le duela mucho. Y esa persona quizás también va a tender a reprimirse mucho más si no tiene una buena gestión de las emociones. Entonces, a mayor sufrimiento, mayor es la resistencia a ese sufrimiento. Mayor es no querer lanzarse a esas aguas del sufrimiento y a ese llanto y a sentir ese desborde emocional. Cuando sentimos los desbordes emocionales por 10 a 20 minutos, eso es suficiente para liberar una energía. Y ya se liberó. Y ahí, cuando se libera, nosotros trascendemos a nivel del coraje, que es ver ese sentimiento, ver, sentirlo, estar ahí. Y luego eso nos lleva a la aceptación de la situación, ¿ya? De todo esto que va. Pero hay que vivirlo, hay que trascenderlo. Muchas veces nos dicen como, mira, ¿sabes qué? Da vuelta a la página, ya pasó, de verdad como supéralo. Y todos tenemos tiempo, porque a veces hay muchas resistencias para llegar al sufrimiento y de verdad zambullirse en el dolor y transitar esta depresión, ¿ya? Pero al transitarla eso tiene algo que mostrarnos también. Porque no querer transitarla, hay apegos ahí que uno tiene que ir soltando. Hay un dolor reprimido. Y recordemos que todo lo reprimido nos va a generar enfermedad, porque esa energía va a salir de alguna otra forma. Si tú no la quieres sacar en un llanto, que esto también le puede pasar mucho a los hombres que tienen la barrera de la vergüenza, ¿ya? Porque ellos tienen que ser fuertes. Y llorar a veces es símbolo de debilidad. Entonces una vez que rompen esta barrera de la vergüenza y pueden llorar y pueden sacar ese sufrimiento a la superficie y sentirla y darse cuenta que pueden aguantar igual ese llanto, eso los transforma y los transforma en personas, por supuesto, mucho más empáticas, con una masculinidad mucho más profunda de poder comprender al otro. Me emocioné. Ya. Y entonces,
era eso en realidad, un poquito lo que quería hablar. Sé que se me va algo, que algo más quería contarles. Bueno, todo esto, ¿cierto? La dependencia, que es la que se muestra aquí, es porque nos sentimos incompletos, ¿ya? Vamos a sentir que algo nos falta y que esa otra persona va a llenar ese algo que nos falta. Sin embargo, no es así, ¿ya? Esto es un apego. Y a mayor apego, recordemos que hay mayor miedo y mayor vulnerabilidad y mayor resistencia a sentir este sufrimiento. Entonces, ¿qué nos va a mostrar también esto? Que hay muchas áreas de nosotros inmaduras que tienen que verse, que tienen que madurarse para poder ser personas que aceptamos más la realidad. El apego también tiene mucho que ver con negar una verdad, que es que todo en esta vida es transitorio. Nada permanece, ¿ya? Estamos en constante transformación y finalmente vamos a tener que dejar nuestro mayor apego con nuestro cuerpo físico al morir y desencarnar, ¿ya? Entonces, el apego niega eso, porque el apego quiere aferrarse, porque estas cosas de afuera le generan una seguridad a su identidad, a que recalcan que Valentina es Valentina y que se va a quedar así por siempre. O a mis roles, puede ser mi rol de madre, mi rol de hija, que me dan una identidad y me dan una cierta seguridad, pero es falsa, porque todo esto en algún momento va a desaparecer porque es la realidad transitoria de este mundo. Que a muchas personas no les gusta lidiar con eso porque les genera un miedo gigante. Y la espiritualidad en realidad se basa en eso, en acercarnos a la verdad y a vivir esta vida con el mayor desapego posible. Y es por eso que estamos en una transformación del ego constante. Todo es espiritual, todo se transforma en espiritual. Toda la vida, la existencia lo es, porque está en un cambio constante y en un aprendizaje constante. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque este tema da pero para muchísimo más, pero lo voy a ir dejando para los videos siguientes. Y recordar que el verdadero amor, ya cuando nos apegamos también estamos mucho buscando recibir en vez de dar, ya, de manera inconsciente. Y el verdadero amor se basa en dar. Y en ese dar recibimos. En ese servir, la vida nos sirve a nosotros. Porque ese va a ser nuestro patrón atractor. Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí porque quería más que nada tocar el tema de los apegos, qué significan, qué son, la importancia del sufrimiento, ¿ya? De identificar y reconocer el sufrimiento y vivir el sufrimiento. Así que bueno, les dejo eso. Si te gustó, déjame un me gusta, déjame tus comentarios. Si te hace sentido este video, si has pasado por situaciones así, ya a mí me pasa mucho en ciertas lunas llenas. Que no, o sea, sale algo que yo de verdad llevaba reprimido hace mucho rato, que llevaba, por ejemplo, haciéndome la fuerte, como no, mira, no, no, y de repente ya, es como, ¿sabes que no doy más? Y ya me largo a llorar, sufro un rato en la noche y al otro día es como, wow, tenía todo eso guardado por mucho tiempo y necesitaba vivir también, transitar ese dolor para que eso saliera, se transformara y ya yo pudiera ver las cosas de otra forma. Y me estaba resistiendo a ese dolor finalmente. Me estaba resistiendo a sufrir, no quería esa incomodidad, ese desborde, no quería desbordarme, porque nos da miedo perder ese control.
Pero finalmente en ese descontrol nos damos cuenta que tenemos todo el potencial para autosostenernos. Eso es lo bonito de estos procesos. Pero hay que vivirlo, claro. Así que bueno, te dejo un abrazo, que tengas un lindo día y nos vemos en el próximo video.